He titulado el mensaje de hoy La última llamada. ¿Se acuerdan ustedes de alguna última llamada que hayan recibido? Me recuerdo en el trabajo siempre cuando había un oficial que caía en el servicio, se conmemoraba esa última llamada que hizo. Puede ser la última llamada de un hijo que se va de casa, que ya no va a volver. Puede ser la última llamada de un cónyuge que decide también romper una relación. Esa última llamada de un ser querido a veces marca nuestra vida de una manera extraordinaria. Y a través de la Biblia nos damos cuenta que los hebreos, los israelitas, estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Durante estos 70 años Dios les estuvo hablando a través de los profetas. De diferentes formas Dios les transmitía el mensaje, el anhelo de su corazón. Pero muchos falsos profetas y adivinos se mezclaron entre el pueblo y le llevaban al pueblo un mensaje equivocado, un mensaje distorsionado. Y es interesante que a través de la historia nos damos cuenta que el pueblo no oía la voz de los profetas de Dios, pero le prestaba oído a la voz de los profetas mentirosos. Y Jeremías, que es uno de los profetas que estuvo bien de cerca con Israel en ese cautiverio, en el capítulo 29, versículo 8 y 9, Jeremías le dice al pueblo de parte de Dios: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes, que usan mi nombre para anunciar mentiras. No crean en los sueños que ellos dicen tener. Les aseguro, dice Dios, que yo no los he enviado. Cualquier parecido, mera coincidencia con lo que la iglesia del Señor vive en pleno siglo XXI. Hermanos, este es uno de los temas más difíciles de predicar y casi nadie lo quiere decir. Pero la iglesia en el siglo XXI se ha llenado de profetas mentirosos, de adivinos que tratan de pronosticarle a la gente, al pueblo de Dios, asuntos de los cuales Dios no ha dicho nada. Y claro que Dios tiene sus profetas, Dios tiene sus hombres, sus mujeres de Dios, que Él usa para transmitirlos el mensaje vivo de la palabra. Pero es interesante que el pueblo, al igual que Israel en esta última década, ha prestado su oído a voces contrarias, a voces mentirosas que le profetizan al pueblo una palabra que no tiene nada que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. El profeta Isaías registra las últimas o la última llamada de Dios para Israel ya al final del cautiverio. Porque después de 70 años, usted se va a dar cuenta a través de la historia bíblica que Israel se acomodó a ese cautiverio. 70 años. De hecho, por eso la Biblia, parte de la Biblia fue escrita en arameo, porque Israel se acomodó a ese cautiverio. Allí hombres de Dios aprovecharon el momento para escribir, para hacer el propósito, porque Dios tenía un propósito por el cual mandó a Israel a Babilonia. No fueron por un accidente. No es que el rey de Babilonia se pasó de listo y los apresó. No, la Biblia asegura literalmente que Dios los entregó al cautiverio por 70 años. Y es interesante que
parte del pueblo se acomodó a ese cautiverio en Babilonia, como la iglesia en pleno siglo XXI se ha acomodado también al sistema maligno y malvado de este mundo. Usted se va a dar cuenta que el sistema del mundo quiere ahogar la iglesia, quiere detener la iglesia, quiere frenar la iglesia. Y la iglesia se ha acomodado al punto que ya no cuestiona nada. Simplemente lo que el mundo quiera imponer, la iglesia lo adopta sin ningún problema. Y el profeta Isaías registra la última llamada de Dios a Israel al final de su cautiverio allí en Babilonia. Y en el versículo 52, versículo 1, la primera parte, dice el profeta: despierta, despierta. Este es el último llamado, la última llamada que Dios le hace a Israel, ya para salir del cautiverio y pasar a la tierra prometida una vez más. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad amada. Hermanos amados, esta última llamada de Dios para Israel también tiene resonancia para la iglesia en todos los tiempos, para la iglesia también de este siglo XXI que nos ha tocado vivir. La iglesia está viviendo un momento crucial en donde, al igual que aquel entonces, estamos enfrentando diferentes vicisitudes, diferentes amenazas. Y me llama la atención a mí que Dios le da un mensaje de esperanza a la iglesia. Yo quiero que usted, yo no sé qué tanto usted sabe de la esclavitud, pero estar 70 años esclavizados es toda una vida. Te quita la ilusión, te quita las costumbres buenas, te quita quizás también la cultura, muchas cosas. Mire, este cautiverio le cambió a Israel hasta el lenguaje. Cuando Israel regresó de Babilonia, ya ni siquiera podían entender el hebreo. Cuando tenían que leerle el libro de la ley, tenían que ponerle un intérprete para que lo supiera, porque ellos perdieron su lenguaje. Cuando yo leo estos pasajes, miro cómo nosotros los hispanos en Estados Unidos hemos caído en ese mismo rol. Usted va a dar cuenta que usted mira a hispanos aquí en Estados Unidos, que usted le mira el nopal aquí en la frente, ¿verdad? Pero cuando tú le hablas en español, dicen: Don't speak Spanish. What? Mis ojos azules tienen. Eso era nomás para poner un poquito de humor, porque lo miraba muy serio y me estaba poniendo nervioso. A Israel le pasó lo mismo, perdieron el idioma, ya no podían ni siquiera entender su propio idioma. Y es de suprema importancia señalar que el llamado de Dios para Israel y para la iglesia en este tiempo es un llamado apremiante y triple. Porque el primer llamado que Dios le hace a la iglesia en este tiempo es a despertar del sueño. Y el segundo llamado que Dios le hace es a vestirse de poder. El tercer llamado que Dios le hace a la iglesia, oiga esto, es ataviarse de ropa hermosa. Y me llama la atención a mí, ¿por qué Dios le pide a su iglesia que despierte del sueño? Y mire que el sueño es profundo, porque le tiene que llamar 2 veces. A ver, las mamás me van a entender a mí en este momento. Cuando tú le hablas al muchacho, ¿verdad? Al adolescente que quiere dormir hasta la 1, 2 de la tarde. Y tú le hablas y le dije: mijo, ya son las 11. Y el muchacho un poquito más, y se estira y no se quiere levantar. Tienes que llegar a hablarle la segunda vez, la tercera vez.
Entonces me llama la atención que cuando Dios le habla 2 veces a la iglesia, despierta, despierta, es porque el sueño es profundo. El adormecimiento es profundo porque, al igual que Israel, en Babilonia la iglesia se acomodó. Y como dicen por allí, se durmió en sus laureles. La iglesia está siendo atacada, la iglesia está siendo difamada, la iglesia está siendo oprimida, pero la iglesia no está reaccionando eficazmente como debería de reaccionar. Y yo no necesito ni siquiera predicarles esto, ustedes lo saben mejor que yo. Usted se va a dar cuenta que ahora en las redes sociales muchos hombres de Dios, muchos predicadores ya no están predicando la palabra. De noticiero se metieron, mire. Y andan buscando a ver a dónde viene la bestia, dónde está el anticristo, que la marca de la bestia, que es esto, que lo otro. Inventan 1001 cosas para sacar la noticia del día. Perdóneme con la franqueza que hablo, pero yo no creo que la iglesia, los hombres de Dios, debemos perder el tiempo buscando noticias mundanas, seculares, falsas, para transmitir, siendo que tenemos la mejor noticia, la noticia del reino, la noticia que da vida, que da fuerza, que da paz a las personas que la escuchan. La iglesia se ha adormecido en los asuntos espirituales en pleno siglo XXI y se está ocupando en cosas triviales, en cosas secundarias. Cosas, como yo digo, hay que dejar los noticieros, ¿verdad? Ahí tenemos muchos noticieros que ellos lo que no saben se lo inventan. Está bien, pero nosotros tenemos un mensaje puro. Tenemos un mensaje que cambia, que transforma, que renueva el corazón. Nada es más hermoso y saludable que cuando te levantas por la mañana y abres tu Biblia y empiezas a oír la voz de Dios, empiezas a oír a Dios hablarte y decirte: no temas, porque yo estoy contigo. Que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La Biblia es la noticia elegante y poderosa que la iglesia debe de saber. Pero en primer lugar, Dios llama a la iglesia a despertar porque ha caído en un sueño profundo. Ahora retomamos la exhortación del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Efesios capítulo 5 y el versículo 14. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Dice Pablo: despiértate. Otra vez: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo? Pareciera como que le está hablando a Babilonia, ¿verdad? No, le está hablando a la iglesia. Dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Parece que es un sueño ya casi como la antesala a morir. Y oiga cómo sigue diciendo, versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Diga conmigo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17: por tanto no sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si usted se da cuenta, el llamado de Dios, esta última llamada de Dios, es urgente. ¿Y por qué la urgencia? ¿Por qué la urgencia de esta llamada? Número uno, por el eminente regreso de Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento, puede venir este mismo momento, puede venir más tarde, puede venir en cualquier momento. Pero también porque la iglesia tiene que enfrentar o está enfrentando un gran peligro en este tiempo. O sea, en otras palabras, no tenemos más tiempo que perder. Esto es una palabra que yo quiero que quede marcada en nuestros corazones. No tenemos más tiempo que perder. Iglesia amada, el diablo va a tratar de entretenernos en asuntos triviales, en pleitecitos chiquitos, en discordias, en disensiones y en tantas cosas, porque el diablo le conviene
que usted y yo estemos engañados o siguiendo asuntos personales, mezquinos y egocéntricos, y perdamos de vista el propósito verdadero que tenemos en esta tierra. Oiga usted la exhortación del apóstol Pedro en la primera carta universal, el capítulo 5, versículo 8. Dice Pedro: sean prudentes y manténganse despiertos. Otra vez, oiga usted, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermanos, si algo es urgente para usted y para mí como hijo de Dios, es entender que tenemos una guerra de vida o muerte con el reino de las tinieblas. Hoy más que nunca, oiga esto usted por favor, hoy más que nunca la iglesia, los cristianos, debemos de mantenernos apegados al corazón de Dios. No tenemos que andar corriendo por nuestros intereses personales o mezquinos, egocéntricos. Tenemos que correr por el propósito eterno de Dios, para hacer realidad el sueño de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos ataca, que nos asedia, que nos talonea, que no duerme, y este enemigo va a buscar la mínima oportunidad que le des para arruinarte, para distraerte y para robarte el verdadero propósito que Dios tiene en tu vida mientras estemos en esta tierra. El segundo llamado, o la segunda llamada que Dios le hace a la iglesia, es a vestirse de poder. Mire que primero Dios la llama a despertar, pero luego Dios la llama a vestirse de poder. Vístete de poder, le dice, oh hija de Sión. Es la iglesia, está hablando de la iglesia. ¿Y por qué le llama a vestirse de poder? Cuando usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 2 precisamente, usted se da cuenta que la iglesia nació bajo una explosión del Espíritu Santo. La Biblia dice que el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre 120 creyentes que estaban reunidos. Fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, fueron poseídos por el Espíritu Santo. Y la Biblia relata que esos creyentes salieron del aposento alto poseídos con el Espíritu Santo para impactar, para conquistar, para revolucionar a un mundo hostil, un mundo que los estaba esperando para matarlos, para apresarlos, para meterlos a la cárcel. Usted se va a dar cuenta que la iglesia nació bajo una explosión del Espíritu, pero nació también bajo una persecución terrible en el primer siglo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 8, Jesús le dice a la iglesia: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder. La palabra aquí en el griego es la palabra dunamis, de donde se deriva dinamita, o sea, un poder que nadie lo podía resistir. Y le dice: y van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Yo quiero que usted se dé cuenta que esos creyentes, cuando usted lee todo el libro de los Hechos, cuando esos creyentes del primer siglo salieron del aposento alto, no los estaban esperando para aplaudirlos. No lo estaban esperando para hacerles una fiesta. No los estaban esperando para elogiarlos. Los estaban esperando para apresarlos, para encadenarlos, para meterlos a la cárcel, para decapitarlos. Los estaban esperando para eso. ¿Por qué estoy afirmando esta verdad? Porque hoy por hoy la iglesia está bajo una amenaza brutal del reino de las tinieblas y la iglesia está asustada. La iglesia, ¿sabe por qué la iglesia se asusta? Porque la iglesia piensa que somos derrotados, que somos hijos de un derrotado, que somos un grupito, una religión por allí. No somos una religión, no somos un grupito aislado, somos la iglesia del Señor. Y Jesucristo dijo
que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de su iglesia. Y me llama la atención a mí que estos creyentes salieron en el poder del Espíritu, testificando de Cristo en medio de amenazas. Cuando metieron a Pedro y a Santiago a la cárcel, a Santiago lo decapitaron en la cárcel, pero a Pedro lo liberó un ángel del Señor, lo liberó de la cárcel de una manera sobrenatural. Pero me llama la atención que cuando lo agarran de vuelta a Pedro, cuando lo apresan y lo amenazan para que no siga predicando más en el nombre de Jesús, Pedro dijo: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y aunque él fue testigo que su hermano Santiago había sido decapitado y que quizás él iba a ser el próximo a morir, nadie le cerró la boca, nadie lo detuvo, nadie lo intimidó, porque Pedro sabía que dentro de él había un fuego sobrenatural que se llama el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu es el Espíritu Santo el que sostuvo la iglesia en el primer siglo. Es el Espíritu Santo el que ha sostenido la iglesia por los últimos 2000 años. Es el Espíritu Santo el que va a sostener la iglesia hasta la eternidad. Los cristianos, la iglesia, no debemos de tener la mirada enfocada en un presidente, en un gobierno, en un sistema. La iglesia debemos tener la mirada enfocada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene poseído la iglesia. Y vamos a predicar el mensaje puro del Evangelio en medio o enfrente de cualquier amenaza, porque el Espíritu Santo pelea por nosotros las batallas espirituales. La iglesia necesita urgentemente vestirse del poder del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que en las últimas décadas la iglesia se ha inventado modas. Bueno, no las ha inventado la iglesia, las inventó el mundo, no más que el mundo, la iglesia las adoptó. Y la iglesia ha llegado a pensar que si viste de cierta manera va a tener unción, va a tener poder, va a tener impacto. Y usted va a ver que hay diversidad. Y yo no tengo nada que ver con vestirse bien. O sea, vestirse bien, mire que desde que era chiquito, ¿verdad? Me recuerdo, tenía 4 o 5 años, no éramos cristianos. Y yo me recuerdo cuando mi mamá me llevaba para la iglesia, chiquito, ¿verdad? A adorar a la Virgen de la Paz que teníamos allí en nuestra ciudad. Del pelo me llevaba, porque nunca me gustó ese rollo, pero me llevaba arrastrado. Mi mamá: tiene que adorarla, porque si no la adora la Virgen se enoja. y desde chiquito me acuerdo que a mi mamá le gustó vestirme bien. Me vestía con mi corbatincito así, con mi tacuchito chiquito. ¿Se acuerdan de ese almidón que le poníamos a los pantalones? Que el paletón quedaba, que si alguien tocaba el paletón se podía cortar, porque quedaba bien. Esos eran mis pantalones cuando estaba chiquito, así bien planchaditos. Remendados sí, pero bien planchaditos. Y la iglesia ha adoptado modas, que si viste de tal manera, eres la iglesia del Señor. Que si adoptas esta otra moda, esas modas son del mundo, hermanos. Pero aquí encontramos la moda. La encontramos, qué bueno, diga gloria a Dios que la encontramos, ¿verdad? Aquí encontramos la moda y el Señor llama a la iglesia a vestirse de poder. ¿Cuál es la vestimenta que el Señor quiere que vistamos la iglesia? El poder del Espíritu Santo. Mire que la Biblia usa la palabra vestir. La palabra en el original es la palabra lavach. O sea que el Espíritu Santo se viste de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de cada creyente nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo es quien pelea las batallas por nosotros.
Y la iglesia ha adoptado moda, se ha materializado y ha perdido el poder del Espíritu. Por eso es que el diablo se le ríe en la cara, la difama, la ultraja. Mire que la iglesia ha sido víctima de los más grandes escándalos en las últimas décadas, porque se ha perdido de vista el poder del Espíritu Santo. Y esto ha llevado a la iglesia a un descuido espiritual en los propósitos que Dios tiene para cada creyente en esta tierra. Entonces Dios llama a la iglesia en primer lugar a despertar, porque se ha adormecido. Mire que ahora hay tantos creyentes que andan detrás de sus intereses personales, mezquinos, con la fachada de que buscando la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es tan clara para nosotros que no necesitamos batallar mucho para entenderla. Ahora lo importante es qué es lo que andamos buscando. O sea, eso es lo importante. Pero Dios llama primero a la iglesia a despertar, porque necesitamos estar despiertos, y luego la llama a vestirse de poder, que es el poder del Espíritu Santo. Pero el tercer llamado de Dios, y es donde quiero terminar en este día, es que el Señor llama a la iglesia a ataviarse de ropa hermosa. Y no está hablando de esos vestidos carísimos, ¿verdad? Yo no pensé que había ropa tan cara. Estaba mirando el otro día por ahí una muchacha que anda un vestido que dijo que le cuesta $14,000. ¿Cuánta ropa compraría usted con $14,000? Creo que la ropa que va a utilizar toda su vida, ¿no? Y hasta la casa para comprarle a la vecina. Entonces, hay ropa tan cara, y a veces la iglesia piensa que esa es la ropa. No, mire, aquí quiero terminar, porque esto es lo que quiero que usted se lleve para su casa este día. Esto es lo medular del mensaje que Dios nos envía hoy. El tercer llamado de Dios para la iglesia es ataviarse de ropa hermosa. No tiene nada que ver con lo exterior, repito, tiene que ver con una actitud del corazón. La ropa hermosa que el Señor le pide a la iglesia que se vista es la alabanza. Diga conmigo, alabanza. Antes de avanzar, déjeme decirle que alabanza no son las canciones alegres que cantamos, ¿verdad? Porque los músicos, por entenderlo de alguna manera, decimos, bueno, vamos a cantar alabanza, las alegres esas, ¿verdad? Y adoración le llamamos a las que son tranquilitas, ¿verdad? Pero eso es una manera que lo usamos para entenderlos. Pero alabanza o adoración no tiene nada que ver con tocar un instrumento. Nadie es adorador por tocar un instrumento. Es un asunto, es una actitud del corazón. Y la tercera llamada que Dios le hace a la iglesia es a vestirse de alabanza. Esa es la ropa hermosa. Jesús le abrió el camino a la iglesia para acercarse al Padre. Présteme su mayor atención, por favor, porque aquí estoy entregando lo medular de este mensaje. Jesús nos abrió el camino a través de su sangre para acercarnos al Padre. Dice Juan 14:6, porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Jesús nos abre el camino para acercarnos al Padre. Pero aquí hay un gran pero que no debemos de pasar por alto. Para acercarnos al Padre necesitamos una vestimenta especial. Y no es un tacuche, ¿verdad? No es un vestido carísimo. Es gratitud y alabanza. Diga conmigo, para acercarme al Padre necesito vestirme de gratitud y alabanza. No olvide eso, por favor. En el Salmo 100, en el capítulo 100 y el versículo 4, David dice: entren por sus puertas con acción de gracias. O sea, que desde que nosotros venimos entrando por esa puerta, ya tenemos que venir con una gratitud, con agradecimiento, porque Dios nos regaló la vida para estar en su casa.
Y mire lo que sigue. Y dice, y vayan a sus atrios. ¿Cuáles son los atrios? Allá al estacionamiento. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Como la manera que me está mirando me infunde confianza, déjeme hablar con aquí entre nos. No le cuente a nadie, por favor, pero aquí entre nos. ¿No se ha dado cuenta que a veces nos toca venir a la iglesia y por todo el camino fue de pelear en el carro, ¿verdad? Fue de pelear que yo no quería venir. A veces los esposos son los que más se rebelan, ¿verdad? Que yo no quería venir, pero que tú me trajiste y que yo estaba mejor en la casa. Y todo, viene peleando por todo el camino, se baja del carro peleando y todavía cuando viene aquí trae las marcas bien aquí en la frente, que ha venido enojado peleando. Pero en cuanto llega a la puerta, toma compostura, ¿verdad? God bless you, brother. Dios le bendiga. Gloria a Dios, qué gusto estar en la casa del... Mire, hasta cambia su estilo de hablar, cambia su manera. Ya no parece que venía peleando en el carro. Algunos todavía entran peleando allá a la puerta. Dice el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias a Dios y alaben su nombre. La alabanza es la vestimenta de gala que le permite al creyente acercarse al trono de la gracia de Dios y alcanzar el favor de Dios. Déjeme, le voy a repetir esto porque es muy bueno como para que se lo vaya a perder. La alabanza es la vestimenta de gala, la vestimenta hermosa que le permite al creyente acercarse al trono de la gracia y alcanzar el favor de Dios. Hermanos, la alabanza nos conecta con Dios, nos permite atrapar la atención de Dios. Esther es una figura contundente de la iglesia acercándose a su rey Jesucristo. La Biblia relata en el libro de Esther capítulo 5 que Esther, mire cómo dice literalmente, al tercer día del ayuno, Esther se presentó, se puso sus vestiduras reales y entró al patio interior del palacio que daba justo al frente de la sala del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Y cuando el rey miró a la reina Esther de pie en el patio interior, oiga esto, ella logró el favor del rey y el rey le extendió su cetro, señal de bienvenida, señal de favor, señal de aprobación. Históricamente sabemos que Esther debía de morir en ese momento porque nadie podía entrar enfrente del rey sin cumplir un protocolo o sin ninguna invitación especial. Pero Esther se pone su vestido de gala, que es una figura de la alabanza, su vestimenta real, se presenta delante del rey. Y cuando el rey la vuelve a mirar, en vez de ordenar que la maten, los soldados están listos para matarla, pero el rey extiende su cetro de oro como diciéndole: reina, estás aprobada, tiene mi favor, ven para acá. Y la llamó y Esther pasó donde estaba el rey para exponer su queja, su petición. A diferencia de Mardoqueo, Mardoqueo había orado, había ayunado, y dice la Biblia que Mardoqueo se vistió de cilicio, con ropa andrajosa, rasgó sus vestidos, puso un semblante de tristeza, de amargura, de dolor, y se presentó o se quiso presentar delante del rey con esta actitud de amargura, de abandono, de dolor. Logró llegar hasta la puerta del rey, pero no pudo penetrar la puerta ni entrar porque
el rey no permitió que entrara con esa vestimenta de queja, de dolor, de amargura, de tristeza. No sé si usted está atrapando la palabra acá. ¿A poco no es cierto que a veces queremos acercarnos a Dios buscando su favor, pero llenos de queja, de dolor, de angustia? Mire, le voy a revelar un secreto que me pagarían mucho dinero en cualquier lugar por este secreto, pero se lo voy a dar gratis a usted porque así como me está mirando me cae bien. Sus lágrimas y mis lágrimas no van a provocar el favor de Dios. Su lamento, su llanto, su desesperación, sus enojos, sus pataletas no van a provocar el favor de Dios. ¿Sabe qué es lo que atrapa? La presencia de Dios y nos permite alcanzar su favor cuando nos acercamos a Él en alabanza, en adoración. Cuando estás pasando el momento más difícil de la vida, que a lo mejor no lo entiendes y dices, pero ¿por qué me pasa a mí? Soy bien buena onda, no le hago mal a nadie, ¿por qué me está pasando esto? Pero a pesar del momento difícil que estés pasando, te presentas a Dios para adorarlo, para decirle: Dios, la verdad yo no entiendo por qué, pero no me importa. Lo importante es que te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y aquí vengo para adorarte, para exaltarte, para buscar tu rostro. No vengo a preguntarte por qué, vengo a decirte para qué. Entonces atrapamos el favor de Dios. Hermanos, Esther logró atrapar el favor del rey, la atención del rey, porque iba vestida adecuadamente. Oiga esto usted, por favor, y escríbalo en las tablas de su corazón. El papelito no, porque de repente se le ocurre encender la estufa con él, ¿verdad? Pero ahí en las tablas de su corazón. Ahí escriba esto: siempre que usted ande buscando el favor de Dios en cualquier circunstancia de la vida y se acerque a Él, nunca se le vaya a olvidar esto: acérquese con un corazón lleno de gratitud y de alabanza. No importa la circunstancia, porque usted y yo no dependemos de nuestras circunstancias. Usted y yo no dependemos de cómo pinta el día, ¿verdad? Como ha oído ese dicho usted, que hasta los cristianos se nos pegó ya, ¿verdad? Me levanté con el pie derecho. Oiga, quiere decir que cuando se levanta con el pie izquierdo las cosas andan mal. Como mi abuela siempre le decía a mi abuelo, ¿verdad? Cuando con esos desbalances que le pega ya a la señora ya cuando, y mi abuela cuando andaba con esos días le decía a mi abuelo: si me miras que ando al delantar por un lado, no me hable porque le va a ir mal. Así que el pobre ya sabía, cuando le miraba que el delantal andaba por un lado, del ejército mejor, no te acerques porque si preguntas algo las cosas andan mal. Alabanza, gratitud, es la vestimenta de gala que el creyente tiene que vestir para acercarse a Dios y para atrapar su favor. Mire, déjenme le digo esto antes que se me vaya a escapar. Dios, nuestro Dios, tiene trillones de ángeles que lo alaban, que lo adoran día y noche. Día y noche ellos están diciéndole: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, hacedor de maravillas, hacedor de milagros, hacedor de prodigios. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Y eso lo hacen 24/7. 24/7. Todos los seres angelicales están adorando a Dios día y noche. Déjeme, le voy a hablar con el corazón de Dios. ¿Usted cree que yo voy a atrapar a Dios con queja si Él está acostumbrado a que lo adoren y lo alaben 24/7 de esa manera? Sí, uno. ¿Usted cree que yo voy a atrapar
el corazón de Dios, quejándome, llorando, murmurando, haciendo berrinche, ¿verdad? Berrinche creo que es la mejor palabra en griego. ¿Usted cree que voy a atrapar el favor de Dios si Él tiene trillones de ángeles que lo alaban, que lo adoran 24/7? Pero cuando usted y yo nos acercamos a Él con un corazón contrito, agradecido, lleno de alabanza, yo quiero pensar, no dice nada la Biblia, ¿verdad? Pero quiero pensar que de repente Dios le dice a sus ángeles, le dice a Miguel, a Gabriel: Miguel, dile a todos los ángeles que guarden silencio, por favor, porque quiero escuchar a Manantial de Amor. Me están alabando con mucha pasión, me están alabando con mucho agradecimiento. O cualquier congregación de mis hermanos que me están escuchando ahí. ¿Te imaginas que Dios le diga a sus ángeles: tranquilos, guarden silencio un momentito, porque quiero escuchar a mis hijos allá en la tierra, allí en Tucson, Arizona, me están alabando, en cualquier lugar del mundo me están alabando? ¿Te puedes imaginar? Yo quiero pensar que eso pasa, porque la alabanza atrapa el corazón de Dios. Mire, antes de continuar, le quiero decir esto, y yo creo que ustedes ya tienen que haberlo leído. En la Biblia hay un libro que se llama Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Si no lo han leído, se lo recomiendo. Le va a enseñar muchas cosas hermosas de la vida. Mire, Job sufrió la tragedia más grande que un ser humano pueda sufrir en esta tierra. Y allí, en el capítulo 16 de su libro de Job, después de que Job ha sufrido bastante, al principio como que él estaba tratando de entender lo que pasaba, pero como dice mi pastor, a veces no es tanto lo duro sino lo tupido. Una tras otra, una tras otra. Miren, en un solo día Job pierde a sus hijos, pierde sus bienes. Para el segundo día perdió su salud y está como un monstruo, ya llagado todo su cuerpo. Dice que los niños lo miraban y le tenían miedo, era un monstruo. Los perros iban y le lamían las llagas a Job, porque era terrible la situación que él estaba viviendo. Cuando usted lee el libro de Job, se da cuenta que este hombre sufrió más allá de los límites de tolerancia que un ser humano pueda tener. Y allí en el capítulo 16, yo quiero leerle unos versículos del capítulo 16 de Job. Capítulo 17 de Job. Permítame, lo encontramos. Job capítulo 16. Y allí Job habla acerca de cómo él se sentía en el momento cuando Dios, según él, lo estaba atacando. Antes de leer este pasaje, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez te has sentido que Dios te abandonó? No se ponga así muy espiritual ahorita. Digo, oh no, pastor, yo siempre pendiente en el tercer cielo. ¿Alguna vez ha sentido usted que usted le está pidiendo a Dios y a Él no le importa lo que le está pasando? He pasado por ahí muchas veces, hermano, y ¿sabe lo que se siente? Quiero que escuches el corazón de un hombre que está tirado al piso, perdiendo todo, y Dios aparentemente no está haciendo nada. Dice en el versículo 7, dice Job: Dios, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Así comienza Job esta oración.
Job dice: Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Me tiene arrinconado. Se levanta y me condena. Lo que ha dejado de mí es solo un montón de huesos. Tan enojado está Dios conmigo que me persigue y me despedaza. Me considera su enemigo. Me mira con rabia y me muestra los dientes. Mis enemigos se han puesto en mi contra. Se burlan de mí y me dan de bofetadas. Dios me dejó caer en sus manos, en las manos de gente malvada. Oiga, antes yo vivía tranquilo, pero Dios me agarró por el cuello y me hizo objeto de sus ataques. Se lanzó contra mí como un guerrero y me abrió la herida, una herida tras otra, destrozándome sin ninguna compasión. Regados por el suelo quedaron mi hígado y mis riñones. Me vestí con ropas ásperas para mostrar mi angustia. Mi orgullo ha quedado por el suelo. Por tanto llorar, tengo roja toda la cara. Mis ojos se muestran profundas ojeras. ¿Por qué no me aceptan que no soy un malvado y que es sincera mi oración? Y si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que Job se está sintiendo abandonado por Dios. Job está diciendo: ¿por qué Dios me ha abandonado? De hecho, Job le dice a Dios: ¿de qué pecado me estás acusando? ¿Por qué me estás tratando de esta manera? Cuando usted lee el capítulo 1 de Job, se da cuenta que Dios mismo dio testimonio de Job y le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre prudente, temeroso de Dios, apartado del mal? No hay otro como él en toda la tierra. Dios tenía un gran concepto de Job, pero aquí Job se siente amenazado y mira a Dios como su enemigo, porque está en la peor condición y Dios aparentemente no está haciendo nada. Pregunto: ¿qué haríamos nosotros en la posición de Job? Haríamos eso que él hizo y más. Porque, hermanos, esta humanidad nuestra es frágil. Pero yo quiero que usted se dé cuenta la respuesta que Dios le da a Job. Este es el punto donde quiero atrapar su atención. Después de todo eso que Job dijo, que le acabo de leer, ¿verdad? No le leí todo, no me leí unos pedacitos. Después de todo lo que Job dijo, uno puede pensar que Dios viene y le dice: mi hijo, cálmate, mi niño, ya no siga llorando, venga para acá, ahorita le voy a ayudar, ¿verdad? Uno puede pensar, pero mire, Dios responde. Versículo 38. En el primer versículo, Dios dice en la versión en lenguaje sencillo: ¿quién es ese que está hablando tonterías allí? Eso es lo primero que Dios le dijo. Versículo 38, traducción lenguaje sencillo: ¿quién es ese que está hablando tonterías allí? Y luego le dice, versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse los cimientos a la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Qué sostiene los cimientos y quién puso la piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Job? Job, ¿no te has dado cuenta que yo tengo millares y millares, trillones de ángeles que me alaban día y noche? Cuando yo formé la tierra, cuando puse la tierra en sus cauces, cuando liberé los mares, cuando liberé las montañas, lo hice en medio de una alabanza de ángeles, de seres angelicales. Toda mi creación me alababa. ¿A dónde estabas tú? Dios está diciéndole a Job: Job, ¿por qué estás quejándote conmigo? ¿Por qué no mejor me alabas? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué no mejor me alabas? Ahora,
bajémoslo del tercer cielo y pongamos los pies en la tierra, porque de repente cuando uno se emociona, uno siente que anda allá codeándose con Miguel en el cielo, ¿verdad? Y gloria a Dios, aleluya, y soy el chipilón de Dios y bla, bla, bla. Pero mire, cuando la tragedia nos golpea, cuando el dolor nos acecha, cuando viene la ruina a nuestra vida, a nuestra casa, ¿a poco no es cierto que uno empieza a quejarse y uno piensa que entre más llora, entre más brinca, entre más critica, entre más murmura, entre más se queja, va a mover el corazón? ¿A poco no es cierto? Hablemos un buen español acá. Uno piensa que entre más uno, Dios, por favor, como una señora vino el otro día pidiéndole a Dios que le diera paciencia, porque ella es muy desesperada. Y le dijo: Señor, por favor, ayúdame, dame paciencia, porque yo soy muy desesperada, pero dame la llave. Y le tronaba los dedos a Dios aquí en el altar. Qué paciencia, ¿no? Uno piensa que entre más llora, más va a atrapar el corazón de Dios. Si usted quiere atrapar el corazón de Dios, alcanzar su favor y vivir dentro de su voluntad, acérquese a Él con ropa hermosa, que es alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. No importa lo que el médico haya dicho, no importa el diagnóstico, no importa el problema. Alabanza y adoración, porque este Dios nuestro sigue siendo nuestro Dios y Él tiene el control de todo. Mire, en el capítulo 42 del mismo libro de Job registra el final glorioso de Job. Cuando Job entendió que lo que estaba viviendo no era que era por un Dios malo, sino que hay un diablo que quiere arruinarnos, que quiere acabar con nosotros. Y entonces Job, en vez de quejarse, empezó a honrar a Dios, empezó a alabarlo, empezó a glorificarlo y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora conozco que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios que te mueves para socorrer a tus hijos. Cuando Job empezó a alabar a Dios, la Biblia dice que Dios le restituyó al doble todo lo que había perdido. Le dio el doble de hijos. Oh, dele ese aplauso a la fidelidad de Dios. Le dio el doble de hijos. Le dio el doble de ovejas. Le dio el doble de bienes materiales. Y ahora entiendo por qué fue que le dejó su esposa, porque no le iba a dar dos esposas, ¿verdad? No, pues con una suficiente. Ajá. La ropa hermosa que Isaías 52:1 habla cuando Dios le dice: vístete, Jerusalén, de ropa hermosa, que es la iglesia. Esa ropa hermosa señala nuestra vida de alabanza. Ahora, no nos hagamos ilusiones, hermano. Alabar a Dios en medio del dolor no es fácil, no es cosa fácil. O sea, ¿para qué vamos a andar aquí presumiendo cosas que no somos? En el dolor lo que uno quiere es llorar, patalear. Nunca miré a esos niños que andan allí haciendo pucheros, que ya y en el primer, ay, mi niño, nomás le hace un arrullo y suelta el grito, ¿verdad? A veces uno anda igual. Uno anda con un problema que ya no puede, ¿verdad? Aquí está lidiando con 4 problemas. ¡Pum! Apareció un quinto aquí. Parece malabarista. No hay cómo hacer con todos los problemas que tiene. ¿A poco no es cierto que lo que dan ganas es de pegar el chillido y empezar a llorar? Alabar a Dios en medio del dolor no es fácil, pero es efectivo. Y yo le puedo dar mi palabra de honor que cuando tú lo alabas en medio de la tragedia, en medio del dolor, cuando no entiendes lo que está pasando, pero lo alabas no por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es, porque Él es el Dios todopoderoso, entonces atrapa su presencia. Y entonces cuando viene lo glorioso, el milagro, lo que tú estás esperando de parte del Señor. Miren, oiga usted a Jesús, porque el Salmo 22 es un salmo mesiánico
que habla de Jesús cuando está pendiente en la cruz, muriendo en la cruz. Allí en el Salmo 23:3, Jesús le dice al Padre: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿A dónde habita Dios? Entre las alabanzas. Grábese esto usted, por favor. Dios no habita en la queja, Dios no habita en la murmuración, Dios no habita en el lloriqueo. Él habita en la alabanza. Cuando un creyente se viste de alabanza, Dios habita con él. Él va a estar contigo en tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que estés. Pero lo más hermoso es que vas a atrapar su favor. Ahora, por el otro lado, la queja, la murmuración aleja la presencia del Señor. Dice la Biblia que donde hay iras y contiendas, no mora el Espíritu de Dios. Por eso es que el diablo trata de robarnos la paz, porque sabe que cuando estamos en contiendas, no vamos a tener tiempo para alabar. ¿Cuántos les da ganas de alabar cuando están enojados? Lo que da ganas de patear al perro, ¿verdad? De quebrar el plato y todo ese berrinche. ¿Qué ganas de alabar van a dar? Entonces al diablo le conviene cerrarnos la boca para alabar, porque entonces nos ha robado miserablemente el tesoro que Dios nos ha dado. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo? Yo no sé si ustedes se habían preguntado hasta acá, ¿cómo puedo mantener una vida de alabanza? Porque a esta altura, si ustedes como yo ya se dio cuenta que nosotros somos un zigzag tremendo, ¿no? Ahora estamos queriendo tocar el cielo, mañana estamos tirados a la lona. Ahora queremos ir a las naciones a conquistar el mundo, mañana ya no queremos ni venir a la iglesia. O sea, las emociones nuestras son así, como humanos, las emociones son así, son traicioneras. ¿Cómo? Porque cuando estaba el Señor dándome esta palabra, yo le hice esta pregunta. Le dije: Señor, ¿cómo puedo mantener una vida de alabanza? Si esto, Cabrera, a veces me da una bronca, y a veces lo que quiero es hacer otra cosa, pero menos alabar. Y yo le digo: Señor, ¿cómo puedo mantener una vida de alabanza? Esto es un secreto que le voy a revelar. No se trata de lo que tenemos o lo que no tenemos, porque a veces uno es tremendo para alabar cuando le hicieron un aumento en el trabajo, ¿verdad? Praise the Lord, gloria a Dios, aleluya, me aumentaron y ahora sí voy a tener más dinero. Y uno alaba, levanta las manos, brinca y hace cosas. Cuando de repente todo está bien en la familia, cuando el matrimonio, ¿verdad?, pura miel, pero ya cuando se acaba la miel y queda nomás la pura luna, entonces ya como que no dan ganas de alabar. Y ahí empieza el dilema: ¿cómo puedo mantener una vida de alabanza? No se trata de lo que tengo, no se trata del ambiente que me rodea, no se trata de nada exterior. Se trata de una actitud del corazón que tiene que ver, oiga esto, con el fruto del nuevo nacimiento. A veces nos dan ganas de alabar, pero a veces uno alaba, ¿verdad? Así, entre dientes, pero alaba como para decirle: diablo, no vas a callar. Lo que tengo ganas de gritar, pero voy a alabar. ¿Por qué? Porque hemos entendido que cuando desarrollamos una vida de alabanza, número uno, atraemos la presencia de Dios con nosotros. Número dos, atraemos su favor. Él va a empezar a hacer todo aquello que tú y yo necesitamos. Porque la presencia de Dios suple todo, hermanos. La presencia de Dios nos sana, la presencia de Dios nos prospera, la presencia de Dios nos libera, la presencia de Dios nos restaura, la presencia de Dios suple todo. Entonces nos conviene tener con nosotros la presencia del Señor. Si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. Entonces se trata de un fruto del nuevo nacimiento, del ADN. Usted ya sabe, lo hemos hablado acá,
Nosotros no somos cristianos porque estamos en la iglesia, ¿verdad? No somos cristianos porque cantamos en el coro. No somos cristianos porque predicamos, porque enseñamos. Somos cristianos porque tenemos el ADN espiritual de Cristo. Entonces ese ADN espiritual es la que nos permite. Pero es que la gente, cuando la gente sabe que tú andas con un problema grande y te miran a alabar, la gente piensa que uno está loco, hermano. Y la verdad que humanamente sí está loco, ¿verdad? Porque ¿quién se pone a alabar con un problema grande? Pero es que la gente no los entiende. Cuando se muere un cristiano, fiestas hacen, mire, mariachi traen. Yo hasta mi testamento lo puse de mi esposa. Cuando yo me muera, yo no quiero que me lloren. Yo quiero que me canten, que haya mariachi, ¿verdad? Que haya de todo, una fiesta, porque eso es una fiesta. Entonces, pero cuando se muere alguien que no es cristiano, ya ves que de negro se visten. Todo el mundo anda triste. ¿Por qué? Porque ellos desconocen esto, porque tiene que ver con el ADN espiritual. Cuando se nos muere un familiar a nosotros sabemos que él ya está con Cristo, ¿verdad? Nos duele, ¿verdad? Nos duele, claro que sí, la separación, pero ya está con Cristo. Entonces, el desarrollar una vida de alabanza tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro ADN espiritual. Miren, deberíamos usted y yo aprender de David. Me atrapó esto cuando lo entendí de esta manera y cuando lo leí. David era un hombre como usted y yo. De repente estaba arriba, para la tarde estaba abajo. O sea, no piensa que era así el producto terminado, que nomás puro flat, ¿verdad? Derecho. No, tenía unos altibajos bien feos, como lo mismo que usted tiene y que yo tengo. Pero David aprendió un secreto que cuando lo entendí, lo hice mío y se lo quiero recomendar a usted, porque me ha trabajado y yo sé que le va a trabajar a usted también. David empezó a animarse a sí mismo, empezó a hablar consigo mismo. Los psicólogos le llaman a esto diálogo interno. No se responda a usted mismo, por favor, porque entonces ya la cosa va a andar mal, ¿verdad? Ya va a ser un problema psiquiátrico. Pero no se responda, deje que Dios le responda. Pero hablarse consigo mismo, sí. A ver, vamos a ver, para si lo estamos entendiendo. ¿Alguien ha hablado consigo mismo alguna vez aquí? Mire, entonces ustedes son de los míos. Yo hablo conmigo cada rato, pero sí tengo el cuidado de no responderme, porque entonces ya el asunto se puede poner feo, ¿no? Pero mire a David, me encantó esto. David, un hombre experimentado en ataques, en adversidades, en guerras, en tanta amenaza. Pero David, Salmo 42:5, David hablando consigo mismo, habla con su alma. Y David le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿No se le hace maravilloso esto? David está hablando consigo mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le voy a seguir alabando. Salvación mía y Dios mío. Diálogo interno le llaman los psicólogos. Es saludable. No tiene problemas. No hay ningún problema psicológico ahí. Es saludable. Y se anima le voy a decir algo. Animarse a uno mismo es más poderoso que cualquier consejería, que cualquier medicina, que cualquier píldora, ¿verdad? Yo le llamo esa píldora de cristomicina, ¿verdad? Porque usted se la toma y usted se anima. Y como David le dice: alma mía, vamos a hablarlo así en buen hebreo. Alma mía, ¿por qué estás tan agüitada dentro de mí? ¿Por qué estás tan triste? Liviánate. Voy a seguir alabando al Señor. Voy a seguir yendo a la casa de Dios. Voy a seguir predicando su palabra. Voy a seguir dando testimonio que mi Dios es grande. Y empiece a hablar con sí mismo y animarse a usted mismo. Qué saludable es, hermanos. Qué saludable. A veces cuando estoy tirado en la lona, porque aunque parece un ángel, pero no, también tengo problemas fuertes.
Y a veces cuando estoy tirado en la lona que no sé ni para dónde agarrar, empiezo a animarme. Yo tengo una lista de todos estos versículos que no se los leo ahorita porque son muchos versículos en donde David se animaba consigo mismo, se hablaba a sí mismo. Porque a veces hay cosas que tú no las puedes platicar con nadie, pero contigo mismo sí, ¿verdad? Y yo ya miré que dos que te dije, ay, el pastor ya sabe. Claro, como que no. Y somos carne y hueso y un pedazo de pescuezo todos, ¿verdad? Igual, vienen esas tristezas, esos momentos difíciles, pero hablarse a uno. Mire, aquí David, termino con esto. Salmo 133. Este salmo es maravilloso, hermano. Este es un diálogo interno de David consigo mismo. Le dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, David se está animando a sí mismo, porque lo voy a poner en contexto. David estaba pasando el momento más difícil de su vida. Su suegro, a veces la gente habla mal de la suegra, no, los suegros también. Mire, su suegro lo quería matar, lo andaba buscando con 3,000 hombres para matarlo. David tenía que esconderse en cuevas, andar huyendo a los montes, porque lo quería matar únicamente porque le salvó la vida y mató a Goliat. Y el suegro se puso celoso y lo quería matar. Entonces David llegó a un momento donde ni siquiera podía hablar con nadie de confianza, porque no sabía si estaba hablando con un espía del suegro, ¿verdad? Y le estaba comentando a su enemigo cómo él se sentía. Entonces David encontró refugio en esto que le estoy declarando: diálogo interno. Y dijo: si le cuento a estos ingratos, a lo mejor él es mi enemigo, me van a matar más rápido. Entonces empezó a hablar consigo mismo: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oiga lo que sigue: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando estamos en un problema fuerte, no sé si nomás a mí me pase, pero cuando estamos en un problema fuerte, ¿a poco no es cierto que se nos olvida los beneficios del Señor? Se nos olvida que Él nos perdonó los pecados, se nos olvida que Él nos salvó, se nos olvida que tenemos una herencia en el cielo, se nos olvida que Él ya nos sanó algunas veces de alguna enfermedad, pero ahora estamos en un problema y se nos olvida y pensamos que este Dios nuestro es limitado y ya no nos va a poder seguir ayudando. Entonces, algo bien importante aquí que yo miro es que de vez en cuando recordémonos a nosotros mismos lo bueno que Dios ha sido. Alguien me dijo el otro día por allí: es que no, pastor, es que las cosas buenas se escriben en la arena, dijo. Y cualquier vientecito se la borra, ¿no? Pero las cosas malas en la roca para que nunca se borre. Y los humanos se nos olvida lo bueno que Dios ha sido. Y en la primera que Dios no te responda, pensamos que Dios es malo. Pensamos que Dios no le importa lo que me está pasando. Pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios sí ayuda a otros, pero a mí no. Parece como que Dios tiene a sus favoritos también, ¿verdad? Yo pensé que nomás el pastor. Y se nos olvida que este Dios nuestro es bueno, es fiel, es amor. Este Dios nos ama entrañablemente. Él se va a meter hasta donde tú te metas para socorrerte, para levantarte, para darte victoria otra vez. Lo primero que el diablo hace cuando nos equivocamos es robarnos la confianza en el Señor. ¿Habrá alguien que se ha equivocado alguna vez aquí? Como dice un predicador por ahí: si te cuento yo, ahora mi negro. Todos nos equivocamos, hermanos. Y lo primero que el diablo hace cuando te equivocas y te dice: ni te atrevas a acercarte a Dios porque Dios no te va a hacer caso. Fue lo que le pasó a Job.
Job dijo: Dios es mi enemigo, me mató a mí, me arruinó a mí y mató a toda mi familia. Se le olvidó a Job que Dios había hablado de él pura grandeza. Mire, le voy a decir algo. Dios tiene un gran concepto de usted. Pellizquese la oreja, porque parece como que no. Pellizquese la oreja y digan: hey, wake up, te están hablando. Dios tiene un gran concepto de usted. No importa lo que la gente piense, no importa lo que piense tu vecino, Dios tiene un gran concepto de usted. Dios tenía un gran concepto de Job, pero Job no lo entendía. Él pensó que era su enemigo, que estaba matando a su familia, matando todo. Lo que no sabía es que Dios estaba en un proceso que el final iba a ser glorioso. Claro, nosotros ahora nos alegra el final de Job, ¿verdad? Pero aquel no lo sabía. Es lo mismo que le está pasando a usted y me está pasando a mí. Yo ayer comentaba con mi esposa y le digo: mira, y de hecho el miércoles, en la clase del miércoles, yo le hablé un poquito de esto. Cuando Dios tiene una tarea grande para ti y para mí, tiene un propósito grande, Dios te va a procesar de acuerdo al nivel de esa tarea que te va a encomendar. No hay nada más patético en el reino de Dios que un creyente falto de carácter desarrollando una tarea grande. Eso es un caos. La iglesia está llena de eso. Y no piense que estoy hablando de esta congregación. La iglesia en general está llena de gente enfrentando grandes cargos, pero sin carácter. Por eso los miras que ahora te dicen una cosa, mañana te dicen otra. Hermano, yo te puedo dar cátedra de esto. Gente que me ha prometido el cielo, las estrellas: pastor, yo voy a estar con usted hasta que la muerte. Parece como que somos matrimonio. Voy a estar con usted hasta que la muerte nos separe. Y en el primero que oyeron zumbar un mosquito por aquí, se fueron. ¿Dónde están? Esa se me salió. Porque uno siempre juzga de acuerdo a lo que uno mira. Pero ¿sabe lo que me tiene atrapado el corazón? Es que Dios no te juzga como la gente te mira. Dios no te juzga ni siquiera por lo que tú eres ahora. Él te mira, te observa y tiene un gran concepto de ti, porque Él sabe a dónde vas a llegar. El proceso que estás pasando ahorita, el que yo estoy pasando, es el proceso de Dios, porque Dios quiere formar mi carácter para la gran tarea que Él tiene para mí el día de mañana. Y yo pienso que es lo mismo con usted. Hermanos, si no fuera por los procesos que Dios nos ha permitido vivir, usted aquí tuviera un pastor deprimido, amargado y cara de limón. Wow, con esos tres adjetivos está terrible, ¿no? Pero ya pasamos. Cada proceso que tú pases, cada prueba que tú pases, debes de acordarte de esto: es un escalón en tu carácter para servir al Señor. Iglesia, quiero terminar con esto. Mírenme acá, por favor. El tiempo que viene, los días que vienen para la iglesia, vamos a necesitar carácter. El carácter de Cristo. Un carácter que no retrocede, un carácter que no va atrás las cosas temporales, un carácter que, como dijo el apóstol Pedro, no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto. El tiempo que viene, la iglesia va a enfrentar vicisitudes, amenazas, oposición, como fue en el primer siglo. Pero esos creyentes del primer siglo entregaron su vida con honor, sabiendo que Jesús había pagado por ellos en la cruz del Calvario. Yo me recuerdo cuando asesinaron a mi padre. Yo estaba a las 12 de la noche. Dele ese aplauso a la misericordia de Dios. Cuando asesinaron a mi padre, yo era un jovencito de 17 años y yo estaba a las 12 de la noche en un monte, nomás acompañado por los ruidos de las serpientes que hacían en las hojas secas de los árboles, quejándome, llorando, murmurando, reclamándole a Dios. ¿A poco no podías protegerlo? ¿A poco no pudiste evitar? Estaba quejándome y le digo la verdad, estaba enojado con Dios. Y fue la primera vez que oí la voz de Dios tan latente en mi espíritu, que Dios me dijo: Neftalí, ¿qué es lo grande
que tú puedes sufrir por mí si yo di mi vida por ti en la cruz, siendo el Dios creador, el Dios del universo, que no cometió pecado y murió de la manera más vergonzosa por ti y por mí? ¿Habrá algo más grande que Dios pueda hacer para demostrarnos que nos ama? ¿Será que si Dios no me sana de una enfermedad es porque Él no me ama? Hermano, Él ya lo entregó todo en esa cruz por nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero animarlo para que este día usted se lleve en su corazón estos 3 llamados de Dios. Dios nos llama a despertar a la realidad que estamos viviendo un tiempo peligroso. Luego Dios nos llama a vestirnos de poder, porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene el poder para frenar toda obra del diablo. Fíjese, es interesante que hoy por hoy, como dije al principio, mucha gente de Dios anda asustada que por el anticristo, que porque la marca la marca de la yegua, me dijo una señora el otro día, no, es la marca de la bestia, ¿verdad? No, está tremenda la gente, hermano, preocupados por todo ese tipo de cosas. Y digo, ¿por qué se preocupan? Si ya tenemos la promesa asegurada. Dios nos llama a despertar que estamos viviendo en los últimos días. Y nos llama a vestirnos de poder, porque vamos a necesitar el poder de Dios. Oiga lo que le voy a decir: vamos a necesitar la unción del Espíritu Santo. Antes que usted le pida un carro al Señor, antes que le pida una casa, antes que le pida una rubia, antes que le pida lo que le quiera pedir, pídele la llenura del Espíritu Santo, porque vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo con nosotros. Solo el Espíritu Santo nos va a ayudar para enfrentar lo que viene para la iglesia. Pero aquí está la promesa. Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de la iglesia. Y si Cristo lo dijo, es verdad. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Cierre sus ojos, por favor, un momentito. Vamos a pedirle al Padre, en el nombre de Jesús, que Él nos permita este día asimilar su palabra, porque su palabra es puntual, justo en el momento que estamos viviendo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra se defiende sola, Señor. Hice mi mayor esfuerzo para entregar esta palabra de la mejor manera, como tú la pusiste en mi corazón. No nos dejemos distraer. Ayúdanos para que no nos dejemos distraer de voces contrarias, de gente quizás bien intencionada, pero ajena a los propósitos de Dios. Ayúdanos para pegar nuestro corazón al corazón tuyo, y que tu palabra nos marque el camino por donde vamos a caminar. Ayúdanos, Dios, a despertar. Ayúdanos a despertar a la realidad que tú has puesto tus ojos en nosotros, y que tienes un plan maravilloso para tu iglesia en este tiempo. Mientras la iglesia está orando aquí conmigo en este auditorio, yo quiero dirigir una palabra a mis hermanos y amigos que están allá en su hogar, escuchándonos en este día. Mi amigo querido, mi hermano, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Tenemos que despertar a la realidad que Jesucristo viene pronto para llevar a su iglesia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de poder, de gracia, de gloria en el poder de su presencia. Y cuando tengamos que presentar defensa de este evangelio ante cualquier amenaza, no nos dobleguemos ante nada ni ante nadie, sino que hablemos la palabra tal y como Dios la dejó. Porque este Dios nuestro es todopoderoso, y Él va a sacar el pecho por nosotros para defendernos. Mi amigo querido, tú que estás allí, si todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, este es tu día. Yo te invito para que le entregues tu corazón a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida. Quiero orar por ti. Padre, gracias por esos amigos que se están entregando a ti en este día. Perdona sus pecados, lávales en la preciosa sangre de Jesús.
Escribe su nombre en el libro de la vida. Y que ellos te conozcan y te sirvan con integridad cada día. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración entregándole tu corazón a Cristo, busca un lugar donde congregarte, donde seas alimentado con la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar, quiero que crezcamos juntos en esta gracia bendita que Dios nos permite participar. Y a mis amigos y hermanos que han estado allí conectados, gracias, de verdad, apreciamos su tiempo. Y declaro que la gracia del Señor sea con ustedes. No se les olvide que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y que tenemos que estar despiertos, llenos del poder de Dios y vestidos de alabanza, de gratitud, para ser efectivos en el tiempo que viene para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Si Jesucristo no ha venido, aquí estaremos el próximo domingo para entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. Les mando un gran abrazo. Será hasta la próxima.